Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. Yo soy Kat, médico general de Bolivia, y hoy vengo a hablarles de algo que me piden demasiado. Es que no hay live de TikTok donde no me pidan algún tip de alguna materia, cualquiera sea esta. Fisiología, anatomía, microbiología, farmacología, fisiopatología, etc, etc, etc. A veces sí les respondo por ahí, a veces les respondo en videos de TikTok, pero me parece que en TikTok como que la información queda un poco dispersa porque los videos tienen que ser cortitos y en el live pues no entran todos. Entonces he decidido traer estos videos de tips para estudiar diferentes materias o diferentes cosas aquí a YouTube. Y hoy empezamos con la primera parte de estos tips, de la que para mí sigue siendo la materia más importante en el estudio de la medicina, que es fisiología. Hoy, tips para estudiar fisiología. Comencemos. De lleno, quiero recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok obviamente, y también tengo cuenta alterna donde hablo sobre todo de libros, no tanto de medicina, pero por cualquiera de los dos lados me pueden encontrar. Ya saben que comparto diferentes dinámicas en Instagram, diferentes videos diarios en TikTok, y por supuesto en Twitter estamos ahí queriendo hacer desmadre. Tip número 1. Creo que grito demasiado, pero bueno. Fisiología es la materia más importante de la carrera, como ya les decía, y es una materia por lo mismo con un vasto contenido. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es organizarte. El objetivo grande, evidentemente, es aprobar la materia y aprenderla al mismo tiempo. Por lo tanto, tienes que dividir ese objetivo grande en metas más pequeñas para que sean fácilmente cumplibles. No sé si esa es una palabra, pero bueno. Es importante que hagas una organización adecuada de todo el temario con los temas que vas a tener, por ejemplo, en el primer parcial, en el segundo, cuáles son de prácticas, etc. Ponte una meta diaria, por ejemplo, de leer un tema o un tema cada 2 días, depende cuánto tiempo tienes y cuántos temas tienes que estudiar. Asegúrate siempre de tener tiempo de sobra, que no sea justo el tiempo. Si es, por ejemplo, que tienes un temario de 20 temas, no te pongas a estudiar 20 días antes, hazlo por lo menos 30 días antes para que tengas esos 10 días como que de relleno para repasar los temas que no te quedan claros, y además por si se presenta alguna situación, por ejemplo una práctica larga de otra materia, otro examen, etcétera, etcétera. La organización parte desde el principio, y si ya a esta altura, por ejemplo, estás, no sé, en el segundo, tercer, cuarto, quinto parcial, pues para el siguiente empieza a organizarte desde ya. Si ya perdiste el primer parcial, ni modo, ya se perdió. Ahora concéntrate en el segundo, de recuperar todo lo que perdiste en el primero. Distribuye tus tiempos en una forma realista. Ve cuáles son las horas del día, por ejemplo, que te funcionan mucho mejor para estudiar. Por ejemplo, yo estudio mucho mejor entre las 12 del mediodía hasta como las 8 de la noche. Es el mejor momento para mí para estudiar, entonces es donde más tiempo le dedico a eso. Te aconsejo que hagas tablitas como esta, más o menos, que te voy a poner por aquí, para que vayas marcando tus metas diarias, y eso es súper motivante, en serio. También tus metas semanales, trata de cumplirlas siempre, y así obtendrás tu objetivo mayor, que es aprobar la materia. Tip número 2. La fisiología es una ciencia que es muy visual, porque tú puedes ver más o menos cómo son las vías que sigue cada organismo, cada órgano para llevar adelante su función. O sea que es bastante fácil graficarlo o esquematizarlo. Por lo mismo, te recomiendo que no empieces directamente leyendo libros, que vayas primero a buscar un video en YouTube o donde sea que sea. Hay infinidad de canales en YouTube que se dedican específicamente a temas de fisiología. Tú solamente tienes que entrar y buscar, qué sé yo, fisiología cardíaca, fisiología pulmonar, etcétera, etcétera, y te van a salir videos explicativos. Vete por lo menos unos 3, 4 antes de irte a los libros. Los libros de medicina son muy aburridos, son súper descriptivos y no te animan a leer y te aburres muy rápido. En cambio, si ves un video antes, ya como que retienes información, como que te queda más claro, como ya sabes más o menos de lo que trata el tema, y cuando lo vas a leer, pues las cosas que están en el libro las puedes identificar y las puedes asociar a las imágenes que ya viste. Fisiología es una materia muy dinámica, por lo mismo tienes que tener ese mismo ritmo de estudio y no estancarte simplemente en los libros, que una vez más son muy aburridos. Tip número 4. Hay un dicho que no solamente aplica para fisiología, sino en general para cualquier materia en la medicina, y es que no te dejes guiar por lo que dicen las otras personas. Es muy importante que tú adquieras tu propio método de estudio. En el video de aquí o aquí creo, les voy a dejar los 2 métodos que yo considero son muy
efectivos para todas las materias del área de la salud que tienen temarios súper extensos y que pues cuesta bastante aprendérselos. Les recomiendo estos dos métodos, pero si tú tienes otro, adecúalo a cada materia. Tú ponle tus cosas, tus toques, aquello que te funciona, aquello que no te funciona, deséchalo. Por lo mismo es que no existe el libro ideal, es algo que siempre te repiten, que estudies exactamente ese libro, que estudies el Gaiton, no estudias nada. Y es mentira, muchas veces el libro que a otra persona le funciona, a ti no te va a funcionar. Entonces no te concentres en leer un libro en específico, porque muchas veces ese libro te va a aburrir, te va a cansar y vas a terminar odiando la materia, que en realidad no es la idea. Los manuales de fisiología en general cualquiera están súper completos, son súper didácticos, tienen tablas, tienen imágenes, entonces puedes agarrar el que más te convenga, el que más se acomode a tus tiempos y tal vez revisar 2 o 3. Y de eso deriva el consejo número 4. Yo sí te aconsejo que leas varios libros de fisiología, no porque no nos haya más información que otros, sino porque vas a encontrar la misma información dicha de diferente forma. Por ejemplo, hay libros que están hechos en un lenguaje o en una estructura, en un maquetado mucho más sencillo de comprender a primera vista, que tienen bastantes tablas, que tienen bastantes esquemas. Yo te aconsejo estos dos, por ejemplo, para empezar. Primero léete esos porque vas a encontrar los datos, ¡pum!, súper visuales, súper grandes, súper sencillos, de un fácil acceso sin tener que profundizar demasiado. Ya posteriormente, cuando hayas revisado esos libros un poquito más, no sé, más visuales, más sencillos, más resumidos, puedes pasarte a los manuales grandes, a los de siempre, como el Gaiton o estos otros dos de aquí, para que así profundices mucho más en el tema, para que aquellas cosas, por ejemplo, que han necesitado más estudios, que se han hecho más cosas, o aquellos que necesitan más ejemplos, pues los puedas revisar ahí. Y por último, te aconsejo que leas siempre un banco de preguntas. El Gaiton, por ejemplo, tiene su libro aparte de solo preguntas que las puedes ir respondiendo y puedes buscar la respuesta en el tema que ya estudiaste. Pero si no tienes el libro de preguntas del Gaiton, que para que veas que soy buena, te lo voy a dejar aquí abajo en un drive, te lo puedes descargar. Puedes descargar cualquier tipo de banco de preguntas, solo pone en Google banco de preguntas de fisiología cardíaca, banco de preguntas de fisiología digestiva, etc. Siempre hay cosas en internet, entonces te aconsejo que de último siempre te hagas preguntas para que tú mismo evalúes cuál es tu nivel de estudio que has tenido de ese tema, si hay algunos aspectos que te hace falta revisar, si hay cosas que te han quedado más claras que otros. E incluso te aconsejo que tú mismo hagas tus propios bancos de preguntas. A medida que vas leyendo el tema, hazte preguntas, hazte cuestionamientos. Haz, por ejemplo, cuál es, no sé, la hormona que se encarga de esto, o cuáles son los receptores celulares que se encargan de esa otra cosa, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que te puedes ir preguntando, hacer tu propio banco de preguntas y al final de la revisión del tema responderlas tú mismo. Consejo número 6. Explícate el tema. Se dice que se sabe que una persona sabe del tema cuando lo puede explicar. Y eso es un paso grande que debemos hacer, sobre todo en fisiología, cuando es una materia que implica un procedimiento, unos pasos que sigue el organismo para llevar adelante sus funciones. Entonces, poder evocar ese esquema, esos pasos que sigue el organismo, es demostrar que realmente conoces el tema, porque no se te olvidan las fases, los puntos, los pasos, etc. Yo te aconsejo no solamente para que veas el nivel de dominio que tienes del tema, sino para que además pierdas mucho de el miedo a hablar en público, que te pongas a practicar frente al espejo. Al principio da mucha vergüenza incluso de uno mismo verse al espejo hablando, pero eso te va a mostrar cuál es tu lenguaje corporal, por ejemplo, cómo te estás poniendo de nervioso, qué maniobras haces, cómo te expresas mejor con las manos, con la vista, cómo te mueves, etcétera, etcétera. Te aconsejo que siempre tengas una pizarra para estudiar fisiología. No importa si no es una pizarra comprada como tal, puedes pegar un papel blanco en tu pared, forrarlo con un nylon o con cinta adhesiva para que sea fácil de borrar, y con marcadores de agua los vas explicando. Es muy importante que en fisiología tú puedas esquematizar cada uno de los pasos que sigue el organismo al momento de llevar adelante sus funciones. Es súper importante que no se te olviden unas vías, que no se te olviden los pasos, que no se te olviden los receptores, que no se te olviden las hormonas o las sustancias o las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre utiliza una pizarra, explica el tema, explícatelo tú mismo delante del espejo y vas a ver que vas a mejorar muchísimo. Y consejo número 7 es algo que yo no creía cuando estaba en la universidad, pero ahora sí he notado que tiene una gran importancia, que es estudiar en grupo.
Porque si con un grupo de personas que realmente tú confías, que no tienen que ser demasiadas, con que sean 3 por ejemplo, creo que es un número ideal, se pongan a estudiar el mismo tema. Yo te propongo que partas del tema en 3 partes y cada uno se estudie todo el tema, pero específicamente la parte que le tocó, y que vaya a explicarlo a las otras 2 personas. Y como las otras 2 personas ya se leyeron el tema y ya tienen las nociones básicas, pues le van a ir haciendo preguntas, le van a ir diciendo ¿y qué pasa en este momento? ¿Y qué pasa con esto? Pero yo leí esta otra cosa, y entonces hay un intercambio de ideas muy bonito y muy fluido. Porque si tú ya te explicaste el tema previamente y ahora vas a explicar lo otro, pues ya vas a ver que hay otra forma de ver la situación, de ver el tema. Seguramente te van a hacer otro tipo de preguntas que tú no habías contemplado, o tú vas a hacer otro tipo de preguntas que cuando revisaste el tema no se te vino a la mente, pero ahora sí. Recuerden que los docentes tampoco es que sean súper genios, y probablemente las mismas preguntas que se te ocurren a ti son las preguntas que van a ir en el examen. Entonces sí te aconsejo mucho que lo hagas en grupo, y no es necesario siquiera estar reunidos. Ahora nos hemos acostumbrado muchísimo a las reuniones virtuales, a una sala de Zoom, un ratito, concentrarse media hora de explicarse el tema, es que basta, no necesitan toda una tarde o toda una noche. Si ya te has leído el tema con media hora de repaso, en serio que la logro. Y para que veas que todo lo que te estoy diciendo depende del primer paso, que es la organización, porque así si tú eliges tu temario y lo repartes con tus amigos, por ejemplo, cada uno va a cumplir sus tiempos, vas a elegir el momento adecuado para leer o para estudiar o para ver tus videos, vas a luego tener un tiempo para poder responder tus preguntas y luego explicarte el tema, y por último reunirte 15 minutos a media hora con tus amigos y así poder mejorar en fisiología. Varios de estos consejos se aplican a cualquier materia, no importa la que sea, pero específicamente yo te aconsejo que estudies así fisiología, porque fisiología, una vez más, es una materia que tiene mucho temario, es súper grande y necesitas repasarlo muchas veces, porque de esto depende que vayas a entender posteriormente la fisiopatología principalmente de cualquier enfermedad, y obviamente cómo abordarla, cómo hacer el tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, fisiología, por favor, date el tiempo y organízate para estudiarla de esta manera. Y pues nada, estos son mis consejos iniciales de cómo estudiar fisiología, mis tips de estudio para ustedes estudiantes. Sé que probablemente no es el video más completo, pero cuando vayamos viendo otras materias también vamos a reforzar otros tips que se pueden aplicar a diferentes materias. Estos, para empezar, están súper bien para que se empiecen a organizar y empiecen a mejorar en el estudio de la fisiología. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, que estarán linkadas ahí en la parte de la descripción del video. Tienen ahí el PDF del libro de preguntas del Gaiton para que lo puedan descargar también en el Drive. Y déjenme saber en los comentarios qué otra materia quieren que hagamos tips de estudio, en qué les está fallando, qué cosas tienen ahí medio flojitas, para que lo veamos en un próximo video de esta sección. Sin nada más que decirles, yo me despido esperando que me puedan acompañar en el siguiente video y yo los leo en comentarios. ¡Adiós!